안녕하세요 여러분, 가비입니다. En este vídeo os voy a contar todo lo que sé sobre cómo aplicar a las universidades coreanas, desde que elegís la universidad a la que queréis entrar hasta que recibís el visado y venís a Corea. Vamos a ir viéndolo paso por paso. Sí que quiero hacer una aclaración antes, y es que durante todo este proceso obviamente hay que obtener una serie de documentos, y bueno, esta serie de documentos yo los obtuve en Madrid, España. Supongo que para personas que están en otros países o en otras provincias de España el proceso será similar, pero puede ser que las instituciones cambien. Entonces no puedo generalizar, pero sí que creo que este vídeo os va a resultar bastante útil a la mayoría de vosotros. Así que empezamos. El primer paso para aplicar a las universidades coreanas es obviamente elegir la universidad a la que queréis entrar. Para esto yo os recomiendo tener bastante claro desde el principio más o menos qué carrera queréis elegir, ya sea letras o ciencias, porque muchas universidades tienen el campus partido. Por ejemplo, en mi caso, yo soy estudiante de Sungkyunkwan y yo vivo en Suwon, no vivo en Seúl. El campus de letras está en Seúl y el campo de ciencias está en Suwon. Así que dependiendo de la carrera y de la universidad a la que queráis entrar, puede cambiar la ciudad. Y pues supongo que para muchas personas el hecho de estar en una ciudad u otra pues influiría mucho en la decisión de cuál universidad entrar. Segundo, también nos tenemos que fijar en los rankings internacionales. En Corea la universidad en la que estudias es de vital importancia. Muchas personas estudian durísimo durante toda su vida solo para entrar a las mejores universidades de Corea. Por lo tanto, a lo mejor podría decir que es mucho más marcado que en España, ¿no? El hecho de entrar a una muy buena universidad. Por lo tanto, sí que quiero decir que si venís a Corea, sobre todo como extranjeros, sí que es bastante importante que intentéis entrar a la mejor universidad posible dependiendo de vuestros medios, vuestros méritos académicos, etc. Y para esto, para saber qué universidades son las mejores, pues os invito a buscar por vosotros mismos. Yo os las voy a dejar por aquí, las universidades que os recomiendo. Podéis buscar rankings internacionales. Yo los que más utilizo son dos, creo que son los más famosos. Uno se llama THE, Times Higher Education, y el otro es QS, QS World University Ranking. Así que echadles un vistazo, pero sí tenéis que recordar que también hay rankings nacionales. Estos sí que los vais a tener que buscar por coreano, lo podéis buscar insertando esto en Google. Estos rankings, digamos que están hechos desde la perspectiva coreana, así que a lo mejor os pueden dar un poquito más de idea sobre qué universidad es la mejor. También os quería decir que hay rankings que van solo por carreras, y es que en Corea la mejor universidad no tiene por qué ser la mejor en todas las carreras que existen. Por ejemplo, Sungkyunkwan está un poquito por detrás que Seoul University en el overall score de los rankings, pero Sungkyunkwan es mejor que Seoul, o por lo menos eso he estado viendo, o por lo menos eso pone en los letreros aquí dentro del campus. Es mejor que Seoul en medicina y en ingeniería. Así que si queréis estudiar ingeniería, a lo mejor os conviene más Sungkyunkwan que Seoul, a pesar de que Seoul sea la primera en los rankings internacionales y nacionales. Si me preguntáis a mí cuáles son las universidades que más consideras tú que son las mejores, yo nombraría 6 universidades en total: Seoul National University, KAIST, Sungkyunkwan University, Yonsei University, Korea University y Poste. Esas son las que para mí son las mejores. Desde antes de venir a Corea, digamos que esas 6 universidades eran las que yo decía, si no entro a ninguna de estas, mejor me quedo en España. Hay muchas otras universidades a las que podéis entrar, pero bueno, si queréis la élite de la élite, estas 6 que os he nombrado. Paso número 2. Una vez que tenéis la universidad a la que queréis echar la solicitud, no tiene por qué ser una, lo mejor es que intentéis en varias. Lo segundo que yo diría que tendréis que hacer, seguro, por favor, es entrar a la página web de cada una de esas universidades y familiarizaros con ellas. Al nosotros estar en España, obviamente la comunicación no es tan fácil, hay una diferencia horaria enorme, y cuando nosotros nos estamos levantando, ellos ya están saliendo del trabajo. Por lo tanto, llamar por teléfono es bastante complicado. La mejor forma de comunicarse con ellos es por email. Antes de liarse a mandar emails cada vez que tengáis una pregunta, lo mejor es mirar bien en la página web. Las páginas web no están en español, obviamente están en inglés, pero sí que contienen la mayoría de información que yo creo que necesitaréis a la hora del proceso de admisión. Lo primero que tenéis que ver es cuándo se abre el proceso de admisión. Tenéis que tener mucho cuidado con esto, porque el periodo de admisión se abre
incluso más de 6 meses antes de entrar a la universidad. Yo, por ejemplo, eché la solicitud para Songyungwan en septiembre del 2019 y no entré hasta marzo del 2020. Esos son exactamente 6 meses. Y, por ejemplo, en el caso de Seoul University, abren el periodo de aplicación 8 meses antes de entrar. Así que tenéis que, digamos, compaginar muy bien cuándo os graduáis del instituto y cuándo queréis entrar a la universidad. O si tenéis algunos papeles que conseguir antes, como por ejemplo el TOPIK, hacer el TOPIK y luego compaginarlo con cuándo abren las fechas para aplicar a la universidad. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado con ello, porque en cuanto se pase tenéis que esperar un semestre entero para poder volver a aplicar. Yo lo que os recomiendo es más o menos ir teniendo los papeles y todo y el dinero preparado desde que la primera universidad a la que queréis entrar abre periodo de aplicación hasta que la última lo hace. A mí me parece que el orden sería algo así como Seoul, Songyungwan, Koryo, Yonsei, KAIST. Me parece que son así a lo largo del año. Quién es la primera universidad que abre el periodo de aplicación, hasta cuándo es la última. Una vez tenemos entendido cuándo tenemos que echar la solicitud, lo segundo es tener muy claro cuáles son los documentos necesarios en el proceso de admisión. Son unos cuantos y el mayor problema es que nuestros documentos están en español, pero ellos los necesitan o en coreano o en inglés. Por lo tanto, antes de mandar los documentos a Corea, tenéis que traducirlos, notarizarlos e incluso apostillarlos. Pero lo de la apostilla y la traducción de documentos vamos a verlo al final. Y tercero, tenemos que tener claro cuánto cuesta la carrera, porque entiendo que para muchas personas el coste de la carrera influiría mucho en poderse ir a estudiar o no a Corea, porque lleva mucho dinero. Especialmente el visado también lleva mucho dinero, de eso hablaremos un poquito más tarde. Pero si me preguntáis más o menos cuánto cuesta la carrera aquí en Corea, pues digamos que un semestre rondaría los 4.000 euros, lo cual comparado con España es bastante más caro, yo creo. En mi caso, yo en Songyungwan pago 4.900.000 wones, que vendrían siendo unos 4.000 euros o un poquillo menos, pero por ejemplo en el caso de Yonsei o Koryo son bastante más caras que Songyungwan, y me parece que en el caso de Seoulde es más barato. Entonces, estas tres cosas de las que hemos hablado, periodo de aplicación, los documentos necesarios y el coste de la carrera por semestre, se puede encontrar en la guía de admisión para alumnos internacionales, que normalmente es un PDF que cuelgan, que está bastante bien actualizado en todas las páginas de las universidades. Después de ello, en la página web también podemos obtener información sobre el dormitorio y sobre las becas que están disponibles para los alumnos internacionales. Muchas veces son distintas que aquellas para los alumnos coreanos. Entonces vamos a entrar ahora en la parte del vídeo que nos va a llevar más tiempo, y es que esto lo quiero verlo con vosotros poco a poco para que más o menos tengáis un ejemplo en el cual basaros. ¿Vale? Vamos a ver la guía de admisión para Songyungwan, que es mi universidad. No me atrevo a analizar la guía de admisión de otras universidades, aunque las he leído bastante bien, porque yo no solo apliqué a Songyungwan. Bueno, y como estaréis viendo ahora mismo en la pantalla, esta es la guía de admisión para primavera del 2021, eso quiere decir para entrar en marzo del 2021. Como podéis ver, hay dos rondas. La primera, que es más o menos en septiembre, es decir, ya ha pasado, y la segunda, que me parece que comienza en noviembre, octubre, noviembre. Bueno, aquí lo tenéis. Efectivamente, la segunda ronda desde el 9 de noviembre hasta el 27 de noviembre, y responderían sí o no el 5 de enero. Lo que tenéis a la derecha son las distintas carreras que tenéis. Tenéis que tener muy claro a qué carrera queréis entrar, y esto no solo se ve aquí está muy generalizado en la página web. Si entráis a alguna sección que diga currículum, que es lo que dice en inglés, podéis obtener muchísima más información. Además, normalmente las universidades no solo tienen una página web en general, sino que por cada departamento, por cada facultad, tienen su propia página web, y pues ahí cuelgan muchísima más información. Para Songyungwan, por ejemplo, hay dos modos de entrar, por el Korean Track o por el English Track. En mi caso yo entré por el Korean Track y por lo tanto necesitaba un nivel de TOPIK más alto, pero si vuestra carrera coincide con el English Track, en este caso no necesitaríais TOPIK. Otra cosa que quería decir que existe en Corea y que me parece que es mucho más fácil que en España es hacer un doble grado. Por ejemplo, en Songyungwan sé de gente que estudia en el campus de letras y vienen al campus de ciencias porque han elegido otro major, que se le llama aquí en Corea major. Y vienen y tienen clase en los dos campus. Es una chica que está haciendo psicología
y biología al mismo tiempo. Es decir, está haciendo un doble grado en psicología y biología. A la izquierda, el número 3, tenéis los requisitos de admisión. El primero que tenéis que cumplir es que no sois coreanos, ni tenéis nacionalidad, ni ninguno de vuestros padres tiene nacionalidad coreana. En ese caso me parece que no seríais alumnos internacionales, o sí lo seríais, pero seríais overseas Korean. En este vídeo yo me estoy centrando en la gente que ni sus padres son coreanos, ni él o ella mismo son coreanos. En la parte derecha tenemos los documentos que necesitamos para poder aplicar a las universidades coreanas. Esto es lo más importante y tenéis que entenderlo muy bien. Vamos a ir viéndolo. Lo primero que necesitáis es el application form, es un papelito que tenéis que rellenar con vuestra información y tenéis que también pegar una fotito. El personal statement, que es como una carta de presentación personal. Esta carta se puede hacer tanto en inglés como en coreano, dependiendo de la universidad. Por lo menos en Sungkyunkwan, para aquellos que están en el Korean track, en mi caso por ejemplo, yo la tuve que escribir en coreano, pero para aquellos que entren en el English track, en inglés vale. Si os doy un tip, si sabéis coreano y os atrevéis a escribirla en coreano, os darían mucho más puntos, yo creo. Tiene mucho más mérito escribirla en coreano que en inglés. Y luego el tercero tenéis la Letter of Consent, que es simplemente un documento que vosotros firmáis diciendo que concedéis permiso a la universidad para utilizar vuestros datos. Luego tenemos una copia del pasaporte. Necesitáis una copia del pasaporte tanto vuestra como de vuestros padres. Y el certificado de nacimiento donde aparezca tanto vuestro nombre como la relación que tenéis con vuestros padres. Estos documentos, al igual que todos los que vayáis a mandar, como van a estar en español, los originales están en español, ¿verdad? Vais a tener que traducirlos al inglés. El pasaporte no, porque el pasaporte, por lo menos en el pasaporte español, todo viene tanto en español como en inglés, así que en ese caso no habría necesidad, pero sí que hay que notarizarlo porque la notarización es lo que va a decir efectivamente esto es un documento válido. Luego tenemos el diploma de coreano o inglés. Yo os recomiendo que tengáis los dos, porque si os ponéis a pensar, las universidades coreanas quieren estudiantes que seguro pueden entender las clases tanto en coreano como en inglés. Esto obviamente varía según carrera, universidad, track en el que entréis, etc. Pero si desde un primer momento ellos ven que podéis manejar tanto el coreano como el inglés, vais a tener muchísimos más puntos que otras personas que tengan un nivel más bajo, a pesar de que esas personas tengan más nota que vosotros, por ejemplo en bachillerato o en selectividad. A continuación tenemos el diploma de bachillerato. Hay personas que cuando quieren aplicar a una universidad coreana todavía no se han graduado o no han recibido el título de bachillerato. En ese caso, lo que podéis hacer es mandar un documento que diga yo me voy a graduar en esta fecha, ¿vale? Eso os lo tendrían que dar el instituto. Yo en mi caso, cuando eché la solicitud por primera vez no pude adjuntar mi diploma de bachillerato porque todavía no lo había recibido, pero sí que mandé un documento que decía que me había graduado en tal día, ¿vale? Así que eso puede ser una opción para aquellos que no tengáis todavía vuestro diploma de bachillerato. Sí que es verdad que tenéis que haberos graduado, no haber recibido el diploma, pero sí que tenéis que haberos graduado. Por ejemplo, si entráis en marzo, tendríais que haberos graduado por lo menos un día antes, me parece, a empezar las clases, así que eso tenéis que tenerlo muy en cuenta antes de venir. Además del diploma de bachillerato necesitáis adjuntar el expediente académico. En Corea, al igual que en Estados Unidos, high school, bachillerato, dura 3 años, sin embargo en España dura 2, como sabéis. Por lo tanto, dependiendo de la universidad, os van a considerar high school como solo el bachillerato o high school como cuarto de la ESO y los 2 años de bachillerato. En algunas guías de admisión sí que dice explícitamente necesitamos los 3 años, da igual qué tipo de sistema tengáis, pero por ejemplo en el caso de Sungkyunkwan me valió solo con los 2 años de bachillerato, así que si no estáis muy seguros después de haber leído la guía de admisión, siempre podéis enviar un correo, que es lo que yo siempre recomiendo, para que os confirmen si efectivamente necesitan 2 años o 3 años. Ahora entramos a los documentos opcionales, son aquellos que no tenéis que mandar obligatoriamente, pero que yo recomiendo que hagáis y pongáis mucho empeño en sacároslos y mandarlos, porque son los documentos que os van a distinguir. Obviamente lo primero que van a ver son las notas que tengáis y los idiomas que podéis hablar, pero si hay gente que tiene tan buena nota como vosotros y sabe hablar coreano también como vosotros, ¿qué os va a distinguir de esos participantes? Pues efectivamente os van a distinguir estos documentos. Por ejemplo, el último que tenemos es la nota de selectividad. Tanto vuestra nota de selectividad como las actividades de voluntariado o actividades grupales que hayáis hecho, como hablar otros idiomas, etcétera,
van a ser de gran importancia a la hora de que os elijan para entrar a la universidad. Así que yo creo que es bastante importante que ya desde que entraráis en el bachillerato os dediquéis ya sea a estudiar otro idioma o a hacer actividades de voluntariado, porque os va a ayudar mucho. Sí, que hay que decir que si hacéis actividades de voluntariado solo os van a ver las actividades de voluntariado que habéis hecho durante los 2 años de bachillerato. Ni antes ni después esas actividades no os van a contar. Como podéis ver en la pantalla, que os vean los documentos cuesta dinero. En este caso son 100.000 wones coreanos, que equivaldría a unos 75 euros más o menos. Así que tenéis que tener en cuenta que cada vez que echéis los documentos en alguna universidad vais a tener que pagar tanto que cueste que os miren los documentos y el envío de tales documentos a Corea. El envío de los documentos a Corea, como nunca os va a superar los 500 gramos, yo siempre pagué unos 70 euros, 69 euros más o menos con algo. Y dependiendo de la universidad, pues por ejemplo Seoul eran como unos 50 euros, Sungkyunkwan unos 75 euros, más o menos ronda eso. Así que a lo mejor en total tanto mandar los documentos a Corea como que os vean esos documentos va a costar siempre más de 100 euros, pero tenéis que encimarle también el coste de la traducción y la notarización de los documentos. Así que tened cuidado porque aplicar a las universidades coreanas lleva muchísimo dinero. Además de los documentos que acabamos de ver, me gustaría entrar un poquito más en detalle sobre cómo escribir una buena carta de presentación. Es una cosa bastante importante cuando se trata de aplicar a las universidades coreanas, porque ellos sobre todo se enfocan mucho en evaluar cuántas ganas tenéis de ir a Corea, cuánto sabéis de Corea y sobre todo qué planes tenéis para el futuro. Es decir, quieren estudiantes que digan, vale, yo sé que tú vas a venir a Corea, pero ¿cuáles son tus planes cuando llegues aquí? Es decir, ¿cuál es vuestro plan de estudios? Ellos les llaman study plan, ¿vale? Entonces, más o menos, si por lo menos lo que yo conté, yo sí que tenía muy claro los planes que quiero para el futuro. Yo conté en mi carta de presentación que yo quería dedicarme a la investigación y que precisamente por eso escogí Sungkyunkwan, porque es una universidad que invierte muchísimo en ciencia. Yo quiero trabajar en un laboratorio. Entonces digamos que si tenéis más o menos claros los planes que tenéis, contadlo de la mejor manera posible. Vamos a ver qué preguntas hacen, por lo menos en Sungkyunkwan. Por ejemplo, en la primera pregunta tenemos algo como ¿qué has estudiado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha sido tu vida estudiantil? ¿Y por qué quieres aplicar a Sungkyunkwan University? En la segunda lo que os cuento, los planes para el futuro. ¿Qué queréis hacer cuando estéis estudiando? ¿A qué os queréis dedicar mientras estudiáis? ¿Queréis estudiar esto? ¿Queréis entrar a un club? ¿Queréis conocer a muchas personas nuevas? ¿Queréis indagar en la cultura coreana, en la sociedad coreana? Todas esas cosas que de verdad queréis hacer cuando estéis en Corea, que es lo que os hace elegir Corea sobre otros países del mundo, lo tenéis que contar. Tenéis que ser completamente sinceros y tenéis que por lo menos eso intenté yo, tenéis que intentar hacer que esa persona que lea la carta diga, esta persona eligió Corea porque de verdad tiene interés en venir aquí. También os preguntan, ¿qué queréis hacer después de graduar? Por ejemplo, yo me quiero quedar en Corea trabajando, tenéis que comentar eso. ¿Dónde queréis trabajar? ¿En qué empresa queréis trabajar? Todos esos planes, a ellos me parece que les gustan mucho las personas que tienen los planes claros y sobre todo una persona que represente algo positivo para Corea si esa persona se queda residiendo en este país. También os preguntan cosas, como veis aquí en la tercera pregunta, sobre la cultura coreana, hasta qué punto conocéis la cultura coreana, qué es lo que más os gusta, cuánto coreano podéis hablar, etc. Por último, quiero resaltar siempre, más o menos casi los últimos puntos de las guías de admisión, traen un apartado, son instrucciones que especifican más o menos todo el proceso que tenéis que llevar a la hora de entregar los documentos. Siempre os dan información sobre, tenéis que tener cuidado con la notarización, no aceptamos documentos de tal fecha a tal fecha, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, muchas universidades no aceptan documentos que hayan sido sellados y firmados por el instituto que tengan más de un año, es decir, dentro de un año esos documentos los van a reconocer. Si pasa más de un año no los reconocen, aunque sean válidos en España. ¿Por qué? Porque son sus políticas y cambian dependiendo de la universidad. Pasamos al siguiente punto, vamos a hablar ahora del dormitorio. Con respecto al dormitorio también existen guías de admisión, ¿vale? Os voy a dejar la de Sungkyunkwan como luce por aquí. Existe una guía de admisión que tenéis que leeros bastante bien, obviamente, si queréis echar la solicitud para el dormitorio. Sí que quiero decir que
Por lo menos en Songkyunkwan, el primer año, cuando eres freshman, el dormitorio está asegurado, no tienes que competir para entrar con tu nota. Sin embargo, a partir del segundo año, dependiendo de tu nota, puedes optar o no al dormitorio. El dormitorio varía mucho el precio dependiendo de cada universidad. Y de hecho, dentro de cada universidad puede haber varios dormitorios entre los cuales varía el precio. Toda esta información la podéis obtener fácilmente descargando la guía de admisión, ¿vale? Afortunadamente la información viene siempre bastante bien. Después de hablar del dormitorio vamos a hablar de becas. ¿A qué becas podéis aplicar vosotros como españoles, como alumnos internacionales en las universidades coreanas? Malas noticias es que nosotros los españoles no podemos aplicar a KGSP porque España no entra dentro de la lista de países a los que el gobierno de Corea da beca para esos estudiantes, tristemente, pero sí que podemos optar a las becas que dan dentro de cada universidad. Por ejemplo, en Songkyunkwan dan becas para aquellos alumnos con las mejores notas y varía un 30, 50, 70% de lo que cuesta la matrícula, te lo dan como beca. Así que está muy bien. Y en cada universidad me parece que hay algo parecido, de acuerdo a la nota que saques cada semestre. Os van a quitar dinero que tenéis que pagar para la matrícula, luego os va a salir más barato. Algo que mucha gente no sabe antes de venir a Corea es que cuando vienes como alumno internacional a tiempo completo, podéis aplicar a una beca que es como KGSP, pero para alumnos que empiezan su segundo año. Es decir, yo he venido aquí a Corea como alumna internacional y me quedo los 4 años de la carrera, como mínimo. Entonces, el primer año en Corea es un año muy general, es un año en el que, si habéis visto mi anterior vídeo, yo creo que lo expliqué un poquito mejor allí. Es un año muy general en el que das asignaturas que tienen que ver y que no tienen que ver con la carrera a la que vais a entrar. ¿Por qué? Porque en el segundo año vosotros entráis a vuestro major, algo así como una especialización. Empezáis ya de lleno a estudiar vuestra carrera. Entonces, como en Corea existe ese sistema, lo que ha hecho el gobierno para darle becas a los alumnos internacionales es que aquellos alumnos internacionales a tiempo completo, cuando entran ya a su major, cuando ya lo han decidido, pueden optar a una beca que es igual a KGSP. Exactamente igual no lo es, pero muy parecida a KGSP. Por ejemplo, es una beca que da 5 millones de wones, que en mi caso es toda la matrícula de un semestre, y dan 500.000 wones al mes. La competencia es bastante grande porque me parece que son solo para 200 alumnos en todo el país, si no estoy demasiado mal, pero bueno, siempre es una opción para aquellas personas que deseen venir, siempre ayuda un montón tener una beca. Entonces quería dejaros saber que también es una posibilidad. Y ahora vamos a hablar del visado. En el caso en que os hayan dicho que sí, vais a tener que tramitar el visado. Y desde la embajada, porque a mí me lo contaron, recomiendan que siempre intentéis tramitar el visado con un mes de antelación. Sin embargo, como obtener los documentos siempre lleva tiempo, intentad hacerlo desde 2 meses antes, por lo menos tener seguro los documentos preparados con un mes de antelación, ya con los documentos hechos. Este documento que veis aquí me lo he descargado directamente desde la página de la embajada coreana en España. Son los documentos necesarios para obtener la visa D2. La visa D2 es la que os permite estudiar por un periodo de 2 años en Corea. Como las carreras duran 4 años, luego tendríais que volver a obtener la misma visa. Os lo podéis leer vosotros mismos, no son documentos extremadamente raros. Lo que sí que quiero decir es que necesitáis un documento que os va a dar la universidad en el caso en que seáis aceptados. Luce así, son todos muy parecidos en las universidades coreanas. Con ese documento que lo vais a recibir por email, ellos nunca os lo van a enviar a España en físico, eso lo descargáis y lo imprimís o lo podéis, dependiendo. Yo en mi caso, yo lo envié por email, ¿vale? Yo no lo imprimí, lo envié por email a la embajada. Y otra cosa muy importante del visado, y que creo que es lo más difícil en todo este proceso de poderse ir a Corea, es que para obtener el visado necesitáis 15.000 euros en la cuenta bancaria. La cuenta bancaria puede ir a vuestro nombre o a nombre de un familiar, y tiene que estar compulsado, legalizado y apostillado. Es decir, tiene que llevar un montón de firmas y encima de eso tiene que estar apostillado. ¿Cómo conseguí yo 15.000 euros? Mi madre pidió un préstamo porque afortunadamente estos 15.000 euros no os los van a retener en la cuenta. Estos 15.000 euros ellos nunca van a tener acceso a ellos. Lo que necesitáis es tenerlos en la cuenta, ir al banco y obtener un certificado que diga que efectivamente esos 15.000 euros los tenéis en la cuenta y que tenga una vigencia de 10 días. Normalmente los bancos dan una vigencia de 30 días, pero
Los primeros 10 días son los únicos que os van a contemplar en la embajada. Es decir, al 11º día ya no vale, aunque para el banco sí que tenga validez. Entonces mi madre pidió un préstamo, sacamos el certificado, intentamos no sacar ese dinero al día siguiente por si algo ocurría, así que lo mantuvimos solo durante 10 días y tras esos 10 días simplemente los devolvimos al banco, ¿vale? Si podéis hacer algo parecido, fenomenal, si no tendríais que ahorrar, pero solo os quiero comentar que sin estos 15.000 euros no os van a dar el visado. A lo mejor podríais conseguir sponsors, a lo mejor podríais conseguir alguna beca, etcétera, pero sin esos 15.000 euros, que es un montón de dinero, no os pueden dar el visado. Además del certificado bancario con los 15.000 euros, piden un documento bastante curioso y es el acta de manifestaciones, que literalmente es un documento donde vas con la persona que va a sustentar tus gastos, tu padre o tu madre, por ejemplo, vais donde el notario y le decís, oye, yo voy a sustentar todos los gastos de mi hija o hijo en Corea. Eso, el notario, ellos tienen una plantilla diciendo exactamente eso, que tu padre o tu madre o la persona que sea va a sustentar todos tus gastos durante tu estadía en Corea. Pagué unos 50 euros por este documento. Pero algo bueno que os tengo que decir es que no hay que pagar por el visado. Es gratis, así que bueno, al menos lo compensa, ¿no? Y ahora que hemos visto tanto la guía de admisión para alumnos como el visado y los documentos que se necesitan, vamos a hablar ahora de la traducción y la apostilla de tales documentos. Tened en cuenta que todos los documentos españoles que vayáis a enviar a Corea van a tener que ser enviados junto con la traducción. Me parece que en las universidades no aceptan solo enviar la traducción, y para que los documentos españoles cobren validez en el extranjero tienen que estar tanto notarizados como apostillados. A veces la apostilla no la piden, solo piden la notarización, pero bueno, tenéis que ver en cada guía de admisión cómo es el proceso para cada universidad, porque cada una tiene sus políticas, pero yo os voy a comentar más o menos en general dónde notarizar, traducir y apostillar los documentos. Cuando se trata de traducir y notarizar los documentos, yo de verdad os recomiendo ir a algún sitio, a alguna notaría, donde se notarice en inglés. ¿Por qué? Porque esas personas lo que hacen es coger tu documento español, traducirlo al inglés y notarizar en inglés. Yo, cuando eché la solicitud por primera vez a una universidad aquí en Corea, yo cometí el error de ir donde un traductor jurado, que son traductores que se dedican especialmente a traducir documentos oficiales que están contemplados bajo la ley española. Fui donde él, gasté un montón de dinero y luego tuve que ir a legalizar esos documentos, a legalizar la firma del traductor jurado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces llevo muchísimo, es muy caro, llevo muchísimo más dinero eso que simplemente ir a una notaría donde se traduce y se notariza en inglés. Así que os recomiendo que desde el principio, cada vez que diga traducción y notarización, vayáis en vuestra ciudad a alguna notaría que notarice en inglés. Además, obviamente tenéis que notarizar los documentos en español. Luego, cuando se trata de apostillas, por ejemplo, para aquellos documentos que son documentos educativos, todos los documentos que pertenezcan a vuestro instituto, digamos, por ejemplo, digamos que ganasteis la Olimpiada Matemática que se hizo en vuestro instituto en el año 2020, por decirlo así, ganasteis el primer premio. Pues lo que tenéis que hacer para que ese documento cobre validez es, primero, obtener dicho documento y la firma y el sello de vuestro instituto. La firma tiene que ser obligatoriamente de la secretaria, secretario o director o directora de la institución. ¿Por qué? Porque luego vais a ir, yo por lo menos fui a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Alcalá. No sé si han cambiado la dirección, yo os estoy contando mi caso, ¿vale? Siempre os cuento desde mi perspectiva. Yo fui allí, ellos vieron el sello de mi instituto y en su base de datos confirmaron que efectivamente las dos personas que firmaron ese documento, es decir, la directora del instituto y la secretaria, en mi caso las dos son chicas, ellos confirmaron eso en su base de datos y digamos que firmaron. Esta persona valida que esta firma efectivamente también es válida, ¿vale? Después de hacer eso con todos los documentos, por ejemplo, también se hace con el expediente académico. Después de obtener esa legalización, se llama legalización de la firma. Después de que legalizáis esos documentos, tenéis que ir yo por lo menos, fui al Tribunal de Justicia a obtener la apostilla. Afortunadamente, para obtener la apostilla no necesitáis cita, solo tenéis que ir dentro del horario de funcionamiento de la institución.
y se hace al momento. Yo fui con todos mis documentos, solo tuve que poner mi nombre, los datos, que quería una apostilla y en el momento lo obtuve. En cuanto a los documentos que no son educativos, en ese caso sí que tenéis que notarizar y apostillar. Entonces, por ejemplo, en este caso, para los documentos del visado, ¿no? Como por ejemplo el certificado bancario, etcétera, tenéis que ir donde un notario primero y luego tenéis que ir para obtener la apostilla al colegio de notarios. Entonces, vosotros vais a un notario a que os notaricen vuestros documentos y cuando tenéis esos documentos notarizados por un notario vais al colegio de notarios. En el colegio de notarios dejáis vuestros documentos, pagáis por el servicio normal que dura unos 3 días hábiles, ¿vale? Cuesta el servicio normal, son 14 euros por documento. Si queréis el servicio rápido, me parece, si vais en la mañana lo obtenéis el mismo día, si vais por la tarde en la mañana siguiente, y por eso pagáis 35 euros el documento, ¿vale? Son para apostillar documentos que no son educativos, son, por ejemplo, los documentos del visado, tenéis que hacerlo de esa manera. Entonces, más o menos cuando ya tenéis los documentos, ¿qué tenéis que empacar entonces en el sobre que viene a Corea? Tenéis que meter tanto las copias de los documentos notarizados españoles, los originales, llamamos porque ya están notarizados, entonces digamos que tienen una validez, tienen tanta validez como el original, ¿no? Entonces metéis los documentos españoles junto con su debida traducción notarizada. La traducción es lo más importante porque es lo que efectivamente ellos van a poder leer, ¿vale? Por eso os recomiendo que vayáis donde un notario que notarice en inglés, porque no solo os traduce todo el documento, sino que el sello de la notarización diciendo que ese documento es tan válido como el original también va en inglés. Si vosotros vais a un notario donde solo notarizan en español, el sellito y la descripción, el texto que dice que esa copia es tan verídica como la original, va en español, pero los coreanos no entienden español. Precisamente por eso lo mejor que podéis hacer, yo por lo menos lo hice, es ir a un notario que notarice en inglés porque os lo traduce y esa descripción va también en inglés, así que aquí lo pueden contemplar, lo pueden leer perfectamente. Sin embargo, si no estáis completamente seguros en debería también apostillar los documentos en inglés, debería apostillar los documentos en español, lo mejor que podéis hacer si tenéis cualquier duda es escribir a la universidad, escribidle un email. Ellos de verdad contestan y contestan en inglés. Que tarden 1 o 2 días, a lo mejor una semana. Yo he recibido respuestas de incluso una semana. Mi mayor consejo es, sobre todo, desde que estáis en el instituto, elegir la universidad a la que queréis ir, tener más o menos en la cabeza cuáles son los documentos que necesitáis, a dónde tenéis que ir para hacerlos válidos aquí en Corea, y sobre todo tener un email, este email al que vas a escribir, de contacto para que cualquier duda que tengáis, ellos os las respondan, ¿vale? También podéis llamar, pero llamar a Corea es muy caro. Primero tenéis que hacerlo en la madrugada en España para que aquí sea más o menos mediodía. Y cuesta un montón de dinero. Yo una vez tuve que llamar porque era increíblemente urgente. Tuve que llamar y una llamada de 10 minutos me llevó 40 euros. Cuanto antes tengáis entendido todo mejor, porque así os ahorráis cualquier tipo de imprevisto. Por último, os quería decir que cuando mandéis los documentos a Corea, tenéis que tener en cuenta que normalmente tardan en llegar entre 2 y 3 días. Si por ejemplo, digamos, la universidad a la que voy a aplicar cierra el periodo de aplicación el 17 de noviembre, digamos, y yo mando mis documentos desde España, el 16 no llegan. Y si no llegan el 17 de noviembre aquí a Corea, ellos cierran las puertas y cualquier documento que llegue después no lo van a coger. Entonces tenéis que tener en cuenta que los documentos tienen que llegar en precisamente esa ventana de tiempo, porque si no, si es antes o después, no os van a ver los documentos y vais a haber gastado el dinero del envío y el dinero de la aplicación para nada. También algo que quiero señalar que no aparecían en la guía de admisión de Songyungwan es que muchas universidades necesitáis una carta de recomendación. La carta de recomendación yo creo que es mejor que la haga o el director del instituto si habéis tenido clase con él. Yo por ejemplo en mi instituto la directora me daba clase de química, o el profesor más cercano a vosotros que os dé una asignatura que sea importante. Por ejemplo, yo hice el bachillerato biosanitario, luego digamos que el profesor que más me hacía seguimiento, porque biología era mi materia más importante, ¿no? En mi caso la hizo la carta de recomendación mi profesor de biología. O si no, también si podéis hacer que la orientadora os haga la carta, también estaría guay.
Antes de acabar el vídeo me gustaría responder a aquellas personas que me han dejado preguntas en Instagram. Por ejemplo, hay una pregunta como más o menos ¿cuánto cuesta vivir en Corea? Pues a ver, si os soy sincera, no es barato y yo creo que depende sobre todo de dónde comáis. En mi caso, debido al coronavirus, mis planes se aguaron porque yo iba a comer en la cafetería pero no abrió durante todo el semestre, así que tuve que comer fuera de la universidad y alrededor del campus. Entonces la comida depende del restaurante obviamente, pero varía entre unos 4.000, 7.000 wones, y si hacéis 3 comidas al día pues rondarían los 15.000, incluso 20.000 wones al día, lo cual es bastante. Sí que ayuda el cambio al euro, pero es bastante. Entonces yo más o menos estuve gastando unos 300 euros en comida al principio, durante los primeros meses que estuve aquí en Corea, pero me he mudado y ahora gasto muchísimo menos en comida porque es más barato, sobre todo comprar comida por internet, que es lo que hacemos mis amigas y yo, compramos comida por internet y sale bastante más barato. En cuanto a transporte, tenéis que tener en cuenta que en Corea no hay abono transporte, por lo tanto todos los billetes que os compréis los tenéis que pagar. Entonces existe la T-Money, afortunadamente es barato y cuesta algo así como 0,75 céntimos un billete de metro, pero dependiendo de la distancia también incrementa, eso hay que decirlo. Pero bueno, nunca he llegado a gastarme más de 50 euros en transporte. El mes que más salí muchísimo y estuve andando por todos lados, gasté unos 50 euros. Entonces yo creo que si coméis dentro del dormitorio o si dentro de la cafetería me refiero, y si más o menos controláis vuestros gastos, yo creo que con unos 300, 400 euros al mes, sin incluir el dormitorio, viviríais holgadamente, yo creo. Yo creo que lo que más se podría gastar uno aquí como alumno internacional es en comida. Bueno, espero que mediante este vídeo más o menos hayáis podido que tengáis una mejor idea sobre cómo es el proceso a la hora de aplicar a las universidades coreanas. Pero si tenéis cualquier duda, ya sabéis que abajo en los comentarios me lo podéis dejar, que yo lo leo, me tomo el tiempo para responder, y si queréis links o algo y yo los puedo conseguir también os los mando. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo. Ha sido un vídeo largo pero había mucho que decir. Intentaré hacer un vídeo también sobre una review más o menos de este último semestre y el semestre que va corriendo ahora, y sobre todo cómo entré yo a Sungkyunkwan. Es decir, voy a hacer un vídeo para aquellas personas cuyo objetivo es expresamente entrar a Sungkyunkwan, porque es la universidad en la que yo estoy, por lo tanto conozco un poquito más. Y bueno, para que tengáis un poquito más de idea sobre cómo es vivir en Corea como una estudiante internacional, cómo es el sistema de notas, cuándo empiezan las clases, qué becas hay en Sungkyunkwan, los clubes, qué actividades hay en el campus, etc. Voy a intentar hacer un vídeo abarcando todos esos temas. Y bueno, esperad poner. Chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os haya resultado de la mayor utilidad posible. Like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!